¿Qué son los Enchanted Games? Y perdón por mi pronunciación en inglés. Vale, lo que son es una competición deportiva, como podrían ser las Olimpiadas, o como podría pues, ser un mundial de fútbol, en fin. Pero en este caso lo que se permite es utilizar bajo supervisión médica sustancias que mejoran el rendimiento deportivo de los participantes, ¿verdad? Esto es algo que parece propio de una distopía, la verdad, pero es que vivimos en un mundo profundamente distópico. Vivimos en un mundo que es la mezcla de Fahrenheit 451, Un mundo feliz de Huxley y 1984. Vivimos en esa tríada oscura distópica en muchos aspectos, ¿no? Fueron grandes visionarios los escritores de aquellas novelas, ¿verdad? Me gustaría hablar sobre aceleracionismo y sobre también transhumanismo en el vídeo de hoy. Advierto que es un vídeo largo, que lo puedes poner perfectamente de podcast si así lo quisieras, y que, bueno, estoy abierto a que comentes lo que te apetezca comentar, que des tu opinión en los comentarios, déjala ahí si quieres, y yo te leeré, intentaré contestarte, y aquí estamos para debatir y dialogar y conversar juntos acerca de los temas que vayan surgiendo, ¿vale? Bueno, imaginaos una competición en la cual los participantes pueden, como digo, bajo supervisión médica, que eso es incluso más profesional, ¿verdad? Porque no estamos hablando de personas que se dopan a sí mismas en función, sin ningún tipo de... en función de sí mismos, de su propia manera de verse o de una subjetividad. No, estamos hablando de supervisión objetiva, ¿no? Con todo un aparato o toda una metodología médica, ¿verdad? Detrás, que, bueno, convierte a esto en algo bastante interesante, cuanto menos, ¿verdad? Porque nos permite percibir los límites humanos a nivel corporal, al nivel físico, en extremos profesionales. Todos sabemos que ser un atleta de élite implica cosas muy duras. Implica, en primer lugar, tener una genética muy concreta y, en segundo lugar, es decir, un talento innato, ¿verdad? Y, en segundo lugar, una disciplina férrea y total y absoluta a tenor de esa disciplina que hayas escogido, ¿verdad? Para desarrollar y para desempeñar. Entonces, eso por un lado. Pero claro, creo que, bueno, ha habido un nadador, ¿vale? Que ha roto el récord anterior que había. No recuerdo en qué prueba exacta, ¿vale? Pero ha roto el récord. Oficialmente no ha sido aceptado, obviamente, ¿vale? Porque, bueno, creo que se puede escuchar mucho viento. Oficialmente no ha sido aceptado por ningún tipo de organismo de competiciones deportivas y tal y cual. Lógicamente porque estamos hablando de personas bajo el efecto de sustancias dopantes que mejoran su rendimiento físico. Por tanto, estamos hablando de algo que, digamos, entra ahí en los límites del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué hoy quiero hablar de aceleracionismo y de transhumanismo y lo uno o lo hilo a esto de los Enchanted Games? Bueno, es evidente, ¿verdad? Una de las ramas, digamos, bueno, primero podríamos definir qué es transhumanismo y qué es aceleracionismo, ¿verdad? El transhumanismo es una corriente filosófica, como podríamos llamarla así, o es una
cosmovisión, una visión del ser humano, ¿no? A través de la cual uno concibe al ser humano como un estadio, ¿verdad? Dentro de una evolución, ¿no? De un sistema evolutivo, ¿verdad? Siendo el ser humano actual una fase previa a lo que posteriormente sería un ser humano mejorado. ¿Cómo se mejoraría ese ser humano? Pues bueno, a todos se nos puede ocurrir cómo mejoraríamos ese ser humano, ¿verdad? Mediante la biotecnología, mediante implantes, mediante convertirnos en cyborgs. Mitad máquina, mitad seres humanos. Esto ya es real, ¿no? Llevar gafas, por ejemplo, te convierte en un cyborg en sentido más abstracto, ¿no? O llevar unas lentillas, ¿verdad? Lo que pasa es que es cierto que no es lo mismo, o mismamente tener un móvil, ¿verdad? Un teléfono móvil. Lo que ocurre es que, claro, no es lo mismo que haya un aparato externo a tu cuerpo, ¿verdad? Que haga las veces de, digamos, de mejorador, ¿no? De optimizador de ti mismo, ¿no? No es lo mismo eso a que ese aparato esté implantado en tu ser, ¿verdad? Pertenezca a o se una, digamos, en una especie de simbiosis con tu cuerpo y tu sangre, ¿verdad? No es lo mismo, para nada, no es para nada lo mismo, ¿verdad? Bueno, el transhumanista pues considera que es preferible y es óptimo también, pues por ejemplo, la ingeniería biológica, el decidir, pues como por ejemplo en la novela de Huxley, ¿verdad? De Un mundo feliz, decidir mediante ingeniería genética cómo va a ser tu futuro hijo. Por tanto, ser capaz de escoger su nivel de inteligencia, escoger su nivel también de capacidad física. Hay una película muy interesante que habla sobre esto, es la película que habla sobre esto, que es muy interesante y muy buena y muy recomendable, os la recomiendo encarecidamente, que se llama Gattaca, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera vez que la vi fue en clase de religión en el instituto, que escogía clase de religión porque nos ponían películas y era pues clase de cine, en verdad. Pero sí que es verdad que Gattaca plantea reflexiones o debates filosóficos muy interesantes acerca de la ingeniería genética y de también el tema del libre albedrío, ¿no? ¿Qué es lo que haces con las cartas que te tocan, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la voluntad humana, ¿no? Dentro de la aparente predestinación del determinismo genético, ¿no? Yo creo que también, bueno, en el vídeo del determinismo versus el constructivismo y tal, también hablamos un poquito de esto. Yo ya he comentado que este debate permea prácticamente todas las consideraciones de lo humano, ¿verdad? Creo que es como el gran debate, o sea, es un núcleo, un pilar esencial de todos los debates actuales, ¿verdad? Y claro, bueno, siguiendo con el tema de lo que es un transhumanista o de lo que es el transhumanismo, pues eso, claro, un transhumanista también está a favor de una cosa que se llama biohacking, ¿no? Que supone utilizar cosas como sustancias como péptidos, sustancias como bueno, no sé si YouTube permite determinados términos, pero bueno, no voy a decir sustancias específicas, pero digamos estimulantes del sistema nervioso central que mejoran el rendimiento cognitivo, que mejoran las capacidades tanto a la hora de concentrarte, de mantener la atención, la locuacidad, la elocuencia, tu capacidad perceptiva y cognitiva en general, ¿verdad? Luego, digamos, la otra parte es el aceleracionismo, ¿verdad? El aceleracionismo es una corriente filosófica que considera que, bueno, vivimos en un mundo como el que vivimos porque
hemos estructurado a nivel económico este mundo desde el punto de vista capitalista, ¿no? Desde el punto de vista capitalista barra, digamos, consumista, ¿no? Porque no es lo mismo el capitalismo que el consumismo, ¿verdad? No es lo mismo la estructura capitalista que los derivados, ¿no? De esa forma, ¿no? Aunque algunos podrían objetarme, ¿verdad?, que el capitalismo no tiene nada que ver con el consumismo o que incluso que son opuestos, ¿verdad? Porque el capitalista es ahorrador, digamos, nunca gasta más de lo que gana, ¿no? Y de hecho esa es en esencia la acumulación de capital necesaria para capitalizarse, ¿verdad? Y por tanto ser un capitalista, pero bueno, no vamos a entrar en ese debate por el momento, ¿verdad? Creo que hay otras personas que también pueden hablar mucho mejor que yo sobre esto, aunque bueno, sí que lo podremos tocar en algún punto, en algún momento, pero bueno, aquí nos vamos a centrar en el aceleracionismo. Partiendo de la base de que vivimos en un sistema capitalista, ¿no? El aceleracionista considera que debemos eliminar todas las restricciones que se le imponen a este sistema, ¿no? Entendiendo como restricciones burocracia, leyes, Estado, todas estas restricciones que se le imponen al Estado, o sea, al Estado, al capitalismo, ¿no? Al libre mercado, digamos, todo eso debería dejar de existir. Pues leyes, por ejemplo, acerca de las sustancias, ¿no? El consumo de sustancias, pues que desaparecieran. Pues como por ejemplo los Enchanted Games, que no sé si se desarrollan, no sé en qué lugar se realizan, no sé si era, creo que Australia, me quiere sonar. De hecho, bueno, están financiados para que lo sepáis y para que nos ubiquemos, ¿verdad? Yo aquí no estoy mostrando mi opinión, ¿vale? O sea, yo aquí estoy mostrando información. O sea, quiero que también quede claro esto, ¿vale? Están financiados por el hijo de Donald Trump, entre otros, ¿no? Uno de los fundadores es este. Se dice también, obviamente, y no hay que ser muy avispado para saber que los Enchanted Games son una forma de utilizar a profesionales, a atletas de élite, como conejillos de indias, ¿vale? De nuevas sustancias para mejorar la productividad, el rendimiento, y que al final pues es eso, o sea, son conejillos de indias. De hecho, los premios por ganar creo que estaban eso, en $1 millón, el primer premio, $1 millón, entendiendo como premio romper antiguos récords, ¿verdad? Aunque esos récords no sean aceptados por los organismos oficiales, ¿verdad? Bueno, dicho esto, hablando del tema del aceleracionismo, el aceleracionismo hay, digamos, dos vertientes, ¿no? La aparente vertiente de izquierda y la aparente vertiente de derecha, pero al final, en esencia, vienen a decir eliminar toda restricción al sistema capitalista para superarlo y entrar en una fase post-capitalista, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Tenemos un señor llamado Elon Musk, ¿no? Que tiene una serie de ideas bastante concretas sobre cómo debería ser el mundo. Aboga, entre otras cosas, por ejemplo, por un pago, ¿no? Un salario universal, ¿vale? Un ingreso, es una especie de ingreso mínimo vital, pero sin un condicionante, es decir, sin que tú tengas que reunir una serie de requisitos, siendo universal, ¿verdad? Hay muchos detractores de esto, ¿verdad? Porque, claro, hay algunas personas que lo que están diciendo, no solamente por la cuestión de... No, es que si pagas a todas las personas un salario, las estás incentivando a la vaguería, ¿no? A la holgazanería, ¿verdad?
Yo iría más bien por la vertiente de si estás pagando a un salario mínimo, a un montón, bueno, salario, es que, ¿cómo se...? Es que ahora no me aparece la palabra exacta, ¿no? Pero es un ingreso universal, incondicionado, es decir, que no tiene requisitos, ¿no? Pero claro, hay gente que aboga, perdón, que hay gente que afirma que este tipo de pago serviría para financiar miseria, ¿verdad? Porque digamos que, se haría una distinción mucho mayor entre aquellos que cobren ese subsidio y aquellos que no lo cobren, ¿verdad? Aquellos que no lo cobren son básicamente una élite suprema, digamos, y aquellos que lo cobran simplemente justo cuando lo cobran, básicamente debido a cómo se encuentra la economía en cuanto a nivel tecnológico y con toda la IA y todo este tipo de cuestiones, se gastarían todo ese dinero directamente según entra y ya está. Y no podrían prosperar de alguna manera, ¿no? Son visiones diferentes, pero sí que es cierto que generan mucho debate y mucha discusión posible, ¿verdad? En los tiempos que corren, ¿no? Yo desde luego pienso que, bueno, algo como los Enchanted Games, ahora vamos un poquito como a mi opinión, ¿no? Ya he puesto una serie de ejemplos, como puede ser el ejemplo de Elon Musk, que son personas que tienen además una agenda, ¿verdad? Son personas que realmente piensan, o sea, piensan en cambiar el mundo y además pueden ejecutar esos planes porque tienen un poder inconmensurable, ¿verdad? Un poder que está siendo conferido por el dinero que tienen, pero sobre todo también por su confabulación con los estados, ¿verdad? Esa es la cuestión. Digamos que o sea, desde mi punto de vista, el aceleracionismo parte de la premisa de que, claro, de que el Estado tiene que dejar de limitar, ¿no?, el libre mercado y tal. Y es verdad que el Estado en muchas cuestiones limita el libre mercado, ¿no? Pero también es cierto que el Estado está conchavado completa y absolutamente con las élites económicas o financieras, ¿verdad? Alguno muy liberal podría decir que esas élites políticas son parasitarias, ¿no? Porque a lo que se dedican es a hacer la política y a cambio tener un nivel de poder equivalente al nivel de poder que podría tener que puede tener a lo mejor un gran empresario, pero claro, se lo ha ganado de alguna forma, ¿no? Se lo ha ganado porque tiene muchísima pasta y tiene muchísimo dinero y entonces está aportando a la sociedad unas cosas muy importantes y por tanto, de manera natural, hay una jerarquía y el mercado es el mercado amigo, ¿verdad? Bueno, yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Pero sí que, digamos que, bueno, yo dispongo aquí la información sobre la mesa, intento arrojar un poco de luz, un poco de mi opinión acerca de todo esto, pero bueno, yendo al tema de los Enchanted Games, personalmente sí que creo que están bien, o sea, están bien en el sentido de poder percibir o poder analizar, ¿no?, los límites reales del ser humano, pero plantean también el dilema de si son reales o si no lo son. ¿Hasta qué punto un ser humano dopado sigue siendo un ser humano normal, digamos? ¿O hasta qué punto estamos analizando
los límites corporales del ser humano y hasta qué punto estamos analizando los límites corporales del ser humano que ha sido sometido a una relación con una serie de sustancias dopantes, optimizadoras de su rendimiento, ¿no? ¿En qué momento, sabes? Es un poco, pues, claro, el barco de Teseo, ¿no? Tú le vas cambiando piezas a un ser humano hasta que deja de ser lo que era, ¿verdad? No es tan mecanicista o no es una idea tan, digamos, materialista, ¿no? Pero es un poco eso. Es un poco esto. En el caso de lo biónico, en el caso de cambiar piezas literalmente, ya podemos ver, por ejemplo, en casos como los de personas con movilidad reducida que han perdido se les ha amputado una pierna o cuestiones por el estilo, podemos ver cómo llevan puestas unos accesorios que les sirven para correr, ¿verdad? Y que en algunas ocasiones pueden superar a las piernas humanas. Porque claro, las piernas humanas no solamente están hechas para correr y caminar, ¿sabes? Son una parte de nuestro cuerpo que están hechas para muchos más movimientos que solamente correr o caminar, ¿verdad? Se pueden utilizar las piernas humanas para otras muchas cosas, ¿verdad? Que no son solamente correr y caminar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si tú creas artificialmente una pieza, ¿verdad? Específicamente para una actividad en concreto, como puede ser, por ejemplo, correr, ¿no? Es lógico que, claro, ese accesorio acabe suplantando a la pierna, ¿no? Que ha sido, digamos, que es lo natural, que es lo orgánico y natural, pues que la acabe suplantando frente a una pierna normal, ¿no? En fin, pensando un poco en voz alta, la verdad. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué pensáis de los Enchanted Games? ¿Qué pensáis del transhumanismo? ¿Qué pensáis del aceleracionismo? ¿No? Por eso digo de que digo este tipo de cuestiones de como que vivimos en tiempos aciagos, ¿no? Vivimos en tiempos muy extraños. Vivimos en tiempos en los que hay como una especie de intermedio, ¿no? Vivimos en tiempos muy extraños, en los cuales la tecnología parece ser la solución a una cantidad de problemas muy importante, pero al mismo tiempo empieza a plantear dilemas muy, muy tochos, ¿no? Y luego, por otra parte, también todos los avances en ingeniería genética, todos los avances también, bueno, el genoma humano, el descubrimiento del genoma humano, que eso es una cosa que ya se descubrió en su momento, pero es una cuestión también muy peliaguda, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos, señores? ¿Hacia qué tipo de sociedad vamos? ¿Cuál es el tipo de humanidad que vamos a tener dentro de unos años? Porque es que vivimos en una época en la que prácticamente todas las imaginaciones, todos los sueños húmedos transhumanistas, a lo mejor los transhumanistas del siglo pasado, se están empezando a hacer realidad, están empezando a ser reales. O sea, a todos los niveles, ¿vale? A todos los niveles, yo me pregunto, ¿hacia dónde nos va a llevar esto? Por supuesto, yo algo que puedo vaticinar, ¿no? O que puedo prever, es que todo lo relacionado con lo artesanal, todo aquello que esté relacionado con la creación artesanal humana, va a cobrar un valor mucho mayor. Eso va a pasar seguro. ¿Por qué? Porque si tú tienes, digamos, un sistema tecnológico que es capaz de crear
objetos fungibles, ¿no? O sea, productos fungibles, consumibles, ¿no? ¿No? Como pueden ser alimentos, como pueden ser, pues eso, alimentos, bebidas, ropa, enseres, lo que sea, ¿no? Y que los utilizas y se consumen, ¿no? Pero puedes volver a crearlos y tal. Y tienes un sistema muy bien estructurado con todo ese tipo de cosas. Si tú tienes eso y luego por otro lado tienes un tipo de sociedad que no ocupa su tiempo o no tiene que ocupar tanto tiempo, ¿no? Porque vamos hacia allí, hacia ese punto, ¿no? En crear todo ese tipo de productos y luego a mayores tienes además todas estas ideas que hablan acerca del mejoramiento de los seres humanos y del mejoramiento también a través de la geoingeniería, de la ingeniería genética, del biohacking, de... Hostias, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una distopía al estilo huxleriano, en el cual vamos a estar divididos por castas que ya no van a tener que ver ni siquiera con nuestro estatus económico o con nuestros títulos nobiliarios, sino que van a tener que ver con nuestra fisonomía, nuestras inclinaciones genéticas, nuestra capacidad para, por ejemplo, enfermar, ¿verdad? Porque hay algunas enfermedades que sabemos que son congénitas, ¿no? Poder eliminar ese tipo de enfermedades, la posibilidad de que surjan a lo largo de nuestras vidas, poder tener a propia disposición humanos súper inteligentes, muchísimo más inteligentes que la media, ¿verdad? Y que además, y es que no solamente se plantea la cuestión de que son inteligentes porque han sido creados así, es que si han sido creados mediante ingeniería genética como personas inteligentes, se va a partir de la base de que lo son, ¿entendéis? O sea, es decir, se elimina, digamos, la aleatoriedad o la aparente aleatoriedad, ¿no? Del orden natural, del Dharma, como diría un budista, ¿verdad? Eliminamos por completo, o sea, es una cosa que supera una serie de barreras históricas, ¿no? Se habla obviamente también incluso de lo del tema de vivir, ¿no? Eternamente, de superar a la muerte, ¿no? Que es como la gran barrera, ¿verdad? Yo sinceramente, como persona intuitiva que creo que soy y cercana al plano espiritual y tal, veo bastante luciferino todo esto. Lo percibo como algo bastante, pues eso, una sociedad... O sea, solo pueden surgir este tipo de ideas y pueden llevarse a cabo y desarrollarse y crecer y madurar en un tipo de sociedad como la que tenemos. Un tipo de sociedad nihilista, un tipo de sociedad destruida, ¿no? Sin valores, un tipo de sociedad que ha dejado de tener mitos, ha dejado de creer en sí misma como humanidad, ha dejado de tener una conexión y una relación con la naturaleza, ¿no? Con la creación, como diría un creyente en Dios, en Jesús, o un cristiano, o un creyente en las religiones abrahámicas, ¿no? Es la ruptura de una cantidad de valores y de tradiciones y de aparentes límites, ¿no? Establecidos por el orden natural de las cosas, que no sé yo hasta dónde nos puede llevar. No sé yo, ¿verdad? Porque parece que es que, no sé, que todas estas... O sea, que supongo que también durante el siglo XX, por supuesto, y sin el suponer, ¿no? Existen películas como, por ejemplo, Demolition Man, ¿verdad? Que imaginan un 2032, creo que era, un 2033,
con unas tecnologías y unas cosas. Es una película muy graciosa y muy interesante. Sale este que hacía de Rambo. Y es graciosísima, es buenísima. Es una película buenísima, os la recomiendo encarecidamente. Y nada, eso. Simplemente, bueno, pues ha salido un vídeo larguito, yo creo, la verdad. Pero no sé, cosas que, pues pensamientos en voz alta, la verdad. Tendría que investigar más sobre el tema, soy plenamente consciente de ello. Pero bueno, quería traerlo aquí al canal, quería pues ponerlo un poco sobre la mesa. No como experto, ya sabéis, sino como una persona que sencillamente piensa. Y no sé, os digo ya os digo yo desde mi postura, ¿vale? Desde mi posición y desde mis intuiciones, que me parece algo bastante, desde el punto de vista cristiano, luciferino, desde el punto de vista a lo mejor budista, contrario al Dharma, total y absolutamente, desde cualquier punto de vista así a lo mejor, no sé, más espiritual, más intuitivo, más... Parece que la dirección que está tomando este mundo es una dirección profundamente materialista, profundamente nihilista, que no tiene que, o sea, no tiene que ver, es un tipo de materialismo muy concreto, ¿no? Pero básicamente es materialismo, ¿no? Es una manera de concebir el mundo única y exclusivamente a través de la materia, a través de lo físico, de lo corpóreo, ¿verdad? Somos materia pura y dura. No hay nada energético en nosotros, ¿no? O lo energético que hay en nosotros puede ser explicado por causas físicas, mecanicistas, bla, 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 bla. Ok. ¿Sabes? Cosas con las que yo, personalmente, no estoy muy de acuerdo, por mera intuición, precisamente, porque considero a la intuición como una fuente de conocimiento fiable. De hecho, en muchas ocasiones, mucho más fiable de lo que es la razón, ¿no? Al final, es que también he estado justo esta mañana escuchando al bueno de Jesús G. Maestro, que es un materialista, profundamente racionalista, ¿no? Y encuentra en la razón, pues eso que nos hace humanos, y también habla incluso pues que el arte irracional, ¿no? El irracionalista es un racionalismo de postiche, ¿no? Es un racionalismo artificioso, ¿verdad? Porque hay una racionalidad que busca lo desordenado, ¿no? Pero diría que no es tanto así, o sea, discrepo, la verdad, porque considero que hay un tipo de conocimiento al cual solo accedemos a través de la intuición, ¿no? Es un tipo de conocimiento más emocional, podríamos decir, más arquetípico, ¿verdad? Es como un lo sé, pero no sé por qué lo sé. No te puedo desgranar una metodología por la cual yo puedo afirmar esto, ¿verdad? Pero es un lo sé, pero no sé por qué lo sé, y no te puedo explicar matemáticamente por qué lo sé. ¿Entiendes? Es un poco ese tipo de conocimiento intuitivo. Por eso digo también, y lo comentaba en mi vídeo de Walden, bueno, que me considero o que tengo tintes, ¿no? Dentro de mi eclecticismo del trascendentalismo literario de Emerson o de Thoreau, porque básicamente considero que la intuición es una fuente de conocimiento muy pero que muy fiable, y también considero que la relación del ser humano con su fuente matriz, con su madre, que es la naturaleza, tiene que ser, o sea, es sacrosanta, ¿vale? O sea, es sagrada, ¿vale? Y que la ruptura de esa relación solo va a conllevar una destrucción de la humanidad. No puede conllevar otra cosa. Eso es lo que a mí me dice mi intuición, ¿no?
De hecho, bueno, partimos de la base de que un transhumanista al final entiende precisamente que, y está a favor, ¿no? Que para superar al ser humano y sus limitaciones es necesario destruirlo. Porque es pues, lo que decíamos antes, ¿no? Como el barco de Teseo. Si tú a un ser humano le vas sustituyendo piezas, le vas poniendo unos estimulantes por aquí, péptidos por allá, le haces ingeniería genética para que nazca directamente ya con unas optimizaciones cognitivas, tal. Si haces todo lo que haría un transhumanista con un ser humano, el producto de o el resultado de ese método no es un ser humano. Entonces, ahí comienza el principio del fin de la humanidad. Igual el apocalipsis o igual la escatología, ¿no? No está tan basada en que el final sea algo así como una destrucción total de la humanidad o de los seres humanos en sentido más físico, sino precisamente en que seremos engullidos por nuestra propia creación tecnológica, de alguna manera, y acabaremos siendo parte de la cadena jerárquica, evolucionista, digamos, hacia la que nos estamos dirigiendo. Cuestionable todo esto, creo, la verdad. Bueno, dicho todo lo cual, dicho todo lo cual, es que a veces digo cosas, a veces uso expresiones que es que, en fin, que os quiero mucho y que nada, espero que os haya gustado este vídeo y que hay que seguir para adelante, ¿vale? Así que sigamos para adelante. Un abrazo.